muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en este servicio. Gracias por permitirnos llegar prácticamente llegando a la mitad, Señor, de este estudio. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú eres el que nos ayuda. Queremos tu guía, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, nos enseñe, nos guíe a toda la verdad. Y en medio del cansancio que tal vez los hermanos puedan tener de sus actividades, su trabajo, Señor, tú puedas permitir que puedan prestar atención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 11. Ya ese número ya me suena más bonito, porque ya vamos, ya pasamos el 10. Apocalipsis capítulo 11. Sean todos bienvenidos. Un gusto verles a cada uno de ustedes en esta hora. Si ahí me oyen que la voz se me cambia, ¿verdad? Esos son los resultados todavía de haber estado resfriado. No estoy resfriado, pero todavía me queda la resaca, dice. Vamos a leer los primeros versículos. Dice 11:1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. En la Biblia, cuando hablamos de testigos, la ley de Moisés decía que ante cualquier situación, cualquier juicio, hubieran por lo menos 2 testigos. Jesús también utiliza ese término para referirse a cuestiones de la iglesia también, de que deben haber 2 o 3 personas, donde hay 2 o 3, que lo hemos usado para la oración, pero se refiere también para los actos disciplinarios o correctivos en la iglesia, donde hay 2 o 3, yo estoy. Todo lo que atares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Es un texto muy interesante, pero no se refiere tanto a guerra espiritual, sino se refiere a las decisiones que tomamos 2 o 3, los 2 o 3 testigos, las 2 o 3 personas a las cuales el Señor pone delante de una iglesia, de una congregación, o los pone como profetas o siervos de Dios. Los 2 o 3 testigos se mencionan en el Antiguo Testamento, se vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento y se vuelven a mencionar en Apocalipsis. Todo asunto legal y de juicio necesitaba testigos. En otras palabras, 2 o 3 testigos. Es más, hasta se dice que alguna acusación contra un anciano de la iglesia se desestime si no hay 2 testigos, ¿verdad? Porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede inventar y dañar la imagen de alguien por mentiras, y el asunto es que la gente cree cualquier cosa que dice otro sin haber pruebas. Entonces se colocan 2 o 3 testigos. Y aquí también se mencionan 2 testigos para hablar del juicio que Dios va a hacer sobre la tierra. Bueno, ya empezaron los juicios, pero aquí se nos habla de otros anuncios finales. Voy a poner también una imagen ahorita para que no esté como perdido. ¿Por dónde vamos en el tiempo? ¿Por dónde vamos? Los 2 testigos son personas que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Ahora vamos a discutir quiénes posiblemente son. Visten de negro porque ese era el cilicio, era la ropa de luto y dolor. Recordemos algunas cosas. Recordemos que hablamos hace 15 días sobre el ángel y el librito. ¿Y se acuerdan qué significaba el ángel y el librito más o menos? La predicación a las naciones, ¿verdad? Que iba a ser predicado el evangelio por todo el mundo. Ok, estábamos en un paréntesis. Hoy hablaremos del papel de los 2 testigos y nos estamos ubicando en el inicio de la tribulación y la parte media de la tribulación. Voy a ponerlo, creo que por aquí va a venir una imagen, el mío no está.
para ver si nos ubicamos un poquito. O nunca salió la. Sí salió, me la pasé, ¿ah? Si es que como aquí no estaba. Bueno, vamos a tener que volver a empezar a aprender. Ok, entonces, yo sé que tiene muchos elementos, pero voy a explicarlo. Generalmente, aquí vemos la línea del tiempo. Esta línea del tiempo es los 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Recuerden que cuando estudiamos Daniel, lo que estuvieron con Daniel la dividíamos en dos: 3 años y medio, ¿verdad? Y 3 años y medio, que se hablaba de 42 meses o 1260 días. Que ese mismo lenguaje se va a volver a repetir aquí cuando estudiamos Daniel, se va a volver a repetir en estos capítulos. Entonces, para nosotros, para las iglesias que creen en el arrebatamiento, todo empieza desde el momento que el Señor arrebata la iglesia. ¿Ok? Cuando el Señor viene por su iglesia, el arrebatamiento, entonces ya comienza el reloj a correr. Ya les dije que hay otras congregaciones, otras denominaciones que no creen en un arrebatamiento por separado, sino que lo ven aquí en la segunda venida. Vean que aquí hay 2 eventos que tienen que ver con Jesús: el arrebatamiento, la traslación, la transformación que habla Tesalonicenses, que seremos arrebatados juntamente con Él. Pero hay otros grupos que lo ven aquí, que todo va a ocurrir en un mismo momento al final de la gran tribulación. Entonces eso haría que todas las personas, todos los creyentes tuvieran que pasar por la gran tribulación. Son las 2 posiciones más importantes que hay sobre el tema, pero no vengo a discutir cuál es la mejor. Entonces, sea que usted piense que haya arrebatamiento o no, en un momento determinado empieza la gran tribulación, en un momento específico. ¿Ok? Eso es lo que quiero hablar. En ese momento específico aparecen 2 testigos. Esos 2 testigos de lo que vamos a hablar ahora son 2 personas que se van a encargar de predicar, de hablarle. Vamos a ver a quiénes. Estos 2 testigos aparecen. Hay varias posiciones, hermanos, que los ubican a ellos acá en la segunda mitad y otros en la primera. Según lo que yo entiendo y lo que yo he estudiado, tiene más lógica que empiecen a predicar desde el inicio. Ellos empiezan a predicar desde el inicio de la tribulación, no les pasa nada, hasta que aparece el anticristo a la mitad de la semana y los elimina, como vamos a verlo ahora. Entonces, 3 años y medio ellos están predicando. ¿Y a quiénes les están predicando? ¿Se recuerdan de otra pausa que habíamos visto? Otro paréntesis, nos hablaron de 144,000 sellados de los hijos de Israel. Estos 2 testigos son como los profetas que traen el avivamiento al pueblo de Israel para que se vuelva a Dios. Estos 144,000 son producto del trabajo de estas personas en 3 años y medio. No son los escogidos, los testigos de Jehová, ¿verdad? No, sino que son del pueblo de Israel. Ya habíamos estudiado eso, si no lo estudió está en los videos, ahí lo puede revisar, que hablan de 12,000 por cada tribu. Entonces, estas 2 personas se ganan, que son judías, entonces aquí quiero recalcarlo, son judíos, se ganan a 144,000, que son los sellados, que dice que no les pueden tocar, que ya lo habíamos estudiado. ¿Por qué? Porque en estos 3 años y medio es un periodo de protección. El anticristo está, pero no puede tocar, no tiene permiso, no tiene oportunidad de tocar al pueblo de Dios ni el templo hasta este momento que vamos a leer este capítulo, ¿verdad? Y aquí están ocurriendo posiblemente, durante ellos están predicando, ya están los jinetes del Apocalipsis que ya vimos, ya están los primeros sellos, y en la segunda etapa es donde vienen las trompetas, o sea, los juicios más duros, las trompetas y las copas, en la segunda mitad, que es lo que venimos estudiando hace poquito. Entonces nosotros estamos ubicados aquí. El texto nos va a hablar un poquito de estos 3 años y medio y nos va a saltar acá lo que pasa hasta aquí. Eso es lo que vamos a ver. Ellos están predicando y en un momento dado aparece la bestia y los elimina. ¿Y dónde aparece? Bueno, aquí está esta imagen fea. Aquí. Cuando ella aparece, él toma potestad de ¿qué? De Israel, parte del templo
¿verdad? Mata a todos los testigos y ya se manifiesta como es, como un dictador. Y de aquí entonces empieza la gran tribulación, estos 3 años y medio. Tribulación y gran tribulación. 7 años en total, 3 años y medio de paz y protección, paz entre comillas, porque hay juicios todavía aquí arriba, ¿verdad? Todavía hay algunos juicios, pero el anticristo no se ha manifestado con fuerza. Está ahí, pero no ha sacado las uñas. Está ahí como alguien bueno, como alguien que quiere restaurar el mundo, y estos lo señalan a él prácticamente. Ellos dicen que él es falso. Si entendemos que hay arrebatamiento, probablemente ellos hablarán del arrebatamiento que pasó, ¿verdad? Pero ellos comienzan a predicar para ganar al pueblo de Israel, como está profetizado en Romanos. El pueblo de Israel al final de los tiempos será salvo, por supuesto, un remanente del pueblo de Israel. Que hay gente que ha espiritualizado estos versículos, dicen que nosotros somos el Israel, que nosotros somos el reino de Dios. Sí, tenemos descendencia por parte de Abraham, por el padre de la fe, pero hay planes específicos para el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Entonces, vuelvo y repito, los 2 testigos probablemente aparecen en los primeros 3 años y medio. Predican y ganan los 144,000 que vimos en el paréntesis de nuestra película adelantada, ¿verdad? Aparece el anticristo, me estoy adelantando, pero para que me pueda entender lo que vamos a ver ahora, y se le da permiso de tocarlos, porque nadie los puede tocar durante esos 3 años y medio. Y de aquí viene la persecución, pero estos 144,000, si ven el gráfico hacia adelante, ¿a quiénes ganan? Posiblemente. Si se acuerda, el texto que habíamos leído, cuando aparecen los 144,000, veíamos 2 grupos. 144,000 contaditos, pero también vimos una multitud que no se podía contar, de lengua, naciones, pueblos, y dice, estos son los que han salido, dice el texto, y discutimos eso, porque algunos veían ahí la iglesia, pero en griego está diciendo los que fueron sacados, han salido de la gran tribulación, y no se podían contar. Es una cantidad enorme de todas las naciones. Entonces, la lógica nos da, los profetas evangelizan a los 144,000. Los 144,000 se encargan de llevar el evangelio a las naciones y ganar a estas multitudes para Cristo en esa época. Vea que la evangelización no es algo de hoy nada más, es decir, y uno gana a otro y el otro gana a otro. Y aquí también está en el plan de Dios para poder alcanzar a una de las personas que están bajo el juicio de Dios en ese tiempo. Con vestiduras blancas nos menciona el versículo. Más adelante pongo el texto para que se recuerde. Y bueno, esto está del capítulo 4 al 8 y termina el 19, 20, 21 y 22. Voy a tratar de mandarles en el grupo de chat esa imagen para que lo puedan estar repasando. Creo que es más fácil, ¿verdad? Ahorita se van a perder. Seguimos entonces. Habíamos hablado del ángel del grito, el papel de los 2 testigos, y recuerden que nos estamos ubicando en el periodo del inicio de la gran tribulación y la mitad. Va a ser un resumen de esos dos periodos. Vamos al versículo 1. En el versículo 1 se dice que se le pide a Juan que mida el templo. Vean qué cosas tenía que medir. Que mida el templo, levántate, mide el templo, el altar y los que adoran en él. Entonces aquí aprendemos unas cosas. Israel ahorita no tiene templo. Entonces significa que deben tener templo en aquel momento. Todavía el pueblo de Israel sigue con su proyecto de construir un templo. En el día actual ellos están con su proyecto de construir el templo. El día que construyen el templo, estamos viendo todavía más de cerca estos acontecimientos finales. Debe haber un templo. No es el templo que tenían porque ya fue destruido. Y se pide que se mida el templo, el altar y los adoradores. Hay versículos que yo no los voy a ver, pero usted los tiene aquí. Este versículo de Ezequiel 43, a menos que tenga algún error, en Ezequiel usted encuentra que se le pide a Ezequiel medir el templo. Algunos creen que ese es el templo del milenio porque no concuerda con este templo, o sea, el templo de Dios, el último templo que habrá al final de los tiempos. No es mi tema hoy,
Pero se le pide a él en esa visión que él mida el templo, y mide el templo, lo que están ahí y todo lo demás. Hay muchos detalles ahí, pero ¿qué representará medir el templo? De una manera muy sencilla puede significar dos cosas. Cuando usted mide algo, ¿por qué lo mide? Si usted mide un terreno, ¿por qué lo mide? ¿Por qué? Voy a medir algo que no es mío. Si yo mido un terreno, es porque algo voy a hacer con él. Es porque me pertenece. Entonces, se cree que al medir el templo, está también protegiendo lo suyo. Porque vea la comparación, observe. Se dice que mida el templo, mida el altar y mida a los que adoran ahí. O sea que en el templo va a haber adoradores. Probablemente eran buenos adoradores, porque dice mídelos. O sea, también Dios mide las personas. Lo que hacemos en el templo, la adoración que le damos a Dios. En Ezequiel se mide el templo y la gloria de Dios abandona el templo. En Ezequiel él ve la gloria de Dios levantándose y abandonando el templo allá en Ezequiel. Pero aquí no dice eso, solo dice que mida el templo, se está evaluando, está midiendo lo que es suyo. ¿Qué significa? Probablemente protección. Porque si usted ve el verso 2, hay algo que se deja sin medir. ¿Qué parte se deja sin medir? El patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas. Y aclara por qué. Porque va a ser entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vuelve el mismo número. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días aproximadamente. Y dice, no lo midas, no midas el patio, porque ahí van a llegar los gentiles, van a profanar el templo, van a llegar hasta ahí. Significa que él está protegiendo una parte del templo, que no va a ser destruida. Pero hay una parte donde ellos van a llegar, donde van a llegar los ejércitos probablemente del anticristo, que ya lo vimos en Daniel, donde él entra al lugar santo y hace la abominación desoladora que Jesús también vuelve a repetir, que ocurrirá en los últimos tiempos, según Mateo 24, la abominación desoladora, y está hablando de eso. Y Tesalonicenses nos dice que se sienta el anticristo en el templo como si fuera Dios. Entonces significa que él llega al templo, lo usurpa y se proclama Dios ahí. Habrá judíos que le van a creer por alguna razón. Esto también es complicado. Algunos dicen, bueno, si él se proclama Mesías y Dios, es porque puede ser judío o tenga alguna ascendencia judía. Eso es especulación, pero es interesante pensar. Él se va a proclamar Dios y algunas personas, o muchas personas, le van a creer. Y entonces ahí es donde se está dando esto, según este versículo. Por eso es que digo que estamos en la mitad, donde ya el anticristo sale, donde el anticristo ataca a Israel, ¿verdad? Llega a Jerusalén, llega al templo y profana el templo. Por eso dice, no midas esa parte. Entonces, si el medir es protección, protege el área del altar, protege a los adoradores verdaderos, puedo pensar, porque lo está protegiendo, pero el patio no lo mides. De por sí lo voy a entregar, de por sí va a ser pisoteado, de por sí ahí van a llegar, va a ser entregado por 42 meses, o sea, la segunda etapa probablemente de la tribulación, que va a ser la más complicada según el mapa que les enseñé, ¿verdad? Y que les tengo que enviar. Seguimos. Se nos muestra entonces que aparecen en escena dos testigos. Verso 3. ¿Quién lo puede leer? Alguien me ayuda ahí con la lectura. No todo. Perfecto, gracias. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces estos dos testigos van a estar profetizando
por una cantidad igual. Estamos hablando de 3 años y medio, de algunas calculadoras 3 años, punto 4. Bueno, por ahí va. Estamos hablando de una cantidad parecida. Entonces, en una de las 2 etapas de los 7 años, ellos están profetizando. Yo lo ubico al principio. Habrán otros estudios que se den cuenta que lo ubican al final, pero no tendría sentido si fuera al final, porque al final terminamos es con la venida de Cristo. Tiene que ser en el medio, del principio al medio, donde Él se manifiesta y donde Él toma a Israel. Bueno, ¿cuánto tiempo profetizan? Bueno, ya lo veo. 1260 días. ¿Por qué vestían de silicio? El silicio era una especie de ropa áspera, negra, y lo que hace es traer incomodidad. Usted se imagina en un desierto usted con ropa negra, ¿verdad? Si lo ha hecho en días calurosos, usted siente que se quema, ¿verdad? Con un vestido negro o algo así. Es para hacerse sentir que hay aflicción, para dar a entender que están sufriendo. Era una manera de dar a entender duelo. Entonces los 2 testigos están haciendo duelo por lo que viene al mundo. Están predicando y con su vestido están enseñando que viene juicio, viene dolor al mundo. Y ellos vestían de silicio. Y ahora aquí viene tal vez no complicado, pero si lee Zacarías sí se le puede enredar un poquito, pero se habla de 2 olivos. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. No lo confundan con los candelabros de las 7 iglesias. Él está hablando de 2. ¿A qué se refiere? Había una profecía en Zacarías capítulo 4, versículo al 1 al 6, donde dice que Dios levantaría 2 olivos. Y lo pone de una manera simbólica, y estos olivos tienen hasta como unos tubitos que reciben como energía, ¿verdad? Reciben energía de unos aceites. El olivo y las lámparas, perdón, el olivo y las lámparas estaban conectadas para encender. Y más adelante se dice, no es con espada, no es que el famoso versículo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Los olivos eran estos profetas que están anunciados, pero que recibirían el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión en los últimos días. No se me asuste, vea Zacarías, vamos a ver. Zacarías capítulo 4, ¿qué está hablando el pastor? Zacarías 4. Sí, ¿verdad? Ya no me acordaba, yo tampoco. Gracias. Zacarías, tiene todo apuntadito, ¿no? Zacarías 4, vamos a leer una parte, versículo 1. Dice, perdón, el 2, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos. 7, se habla de perfección, para las lámparas que están encima. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ok, esta imagen es un poquito como complicada, pero aquí se nos habla de los olivos. Vamos a ir al 11 y al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y dije, Señor mío, no. Y él le dijo, estos son los 2 ungidos, ustedes son siervos de Dios, que están delante del Señor de toda la tierra. Esta parte es muy interesante porque dice que están delante del Señor, está dando a entender que están en su presencia. Eso nos va a ayudar a ver quiénes son. Están delante del Señor, son 2 ungidos, ¿verdad? Y la imagen es complicada. Parece que hay unos olivos, hay unos tubos y hay unos candelabros. La cosa es que hay una unión entre el aceite, el candelabro y estos 2 personajes. Significa, en pocas palabras, que ellos reciben su fuerza del Espíritu Santo, que van a ser ungidos por el Espíritu Santo, que van a ser usados por el Espíritu Santo en los últimos tiempos.
pero dice que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, no está diciendo que vivirán, da a entender que están en su presencia. Esto nos da a entender que probablemente fueron algunos personajes que vivieron o que no murieron y que están en la presencia del Señor, por lo menos en el momento que Zacarías está viendo esta visión. Volvámonos de nuevo a Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis, versículo 5? Si alguien me lo lee, por favor. Ok, si alguien le quiere hacer daño, parecía que fueran dragones, sale fuego de la boca y los consume. Si alguien intenta matarlos, va a morir más bien de la misma manera en que intenta hacerle daño. Eso significa que ellos están en un periodo de protección. Si se recuerda el gráfico, los primeros 3 años y medio le pusimos ahí protección, donde no pueden tocar ni a estos 2 testigos ni a los 144,000 que fueron sellados para que nadie los toque. Es bastante interesante. Están protegidos por Dios. Esa sería la idea general del texto. Y el versículo 6 ¿qué nos dice el versículo 6? ¿Alguien también que lo pueda leer? Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Recuerden esto, esas historias están en el Antiguo Testamento. ¿Quién pudo hacer esas cosas? ¿Quién oraba y se dejaba de llover? Y oraba y volvía a llover. Elías. Santiago lo dice también. Habla sobre Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, pero cuando oraba el Señor lo escuchaba y se dejaba de llover. Y también caía fuego. Interesante el término también sobre eso. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Bueno, es algo que Dios, ¿verdad? ¿A quién Dios usó? A Moisés. Entonces, de primer plano no estoy diciendo que sean ellos, pero las características de los milagros son de Elías y Moisés. Y esto es muy importante, porque Elías fue profeta en un tiempo donde Israel estaba vuelto a Baales, estaba perdido, estaba abandonando a Dios, a la adoración hacia Dios. Y Moisés también se enfrenta al faraón. Moisés se enfrenta al faraón, y si usted sabe que cada plaga que se dio contra el faraón o contra el pueblo de Egipto era un dios que ellos adoraban. Así que estaban ridiculizando a esos dioses. Entonces estamos hablando también de una lucha contra la idolatría, en un sentido. Estos testigos están dotados de poder de Dios. Están protegidos hasta aquí, ¿verdad? Pero también mueren. ¿Cómo mueren? Versículo 7. Búsquenlo y me dice cómo mueren. ¿Quién los mata? La bestia que sube ¿de dónde? Del abismo. Bueno, la idea de bestia se utiliza en el Apocalipsis, ya le adelanto, para el anticristo, popularmente conocido, y el falso profeta. Los dos son llamados bestia, ¿verdad? La primera bestia o la segunda bestia. Entonces, acá sale del abismo, o sea, se va a manifestar, dando a entender el abismo no es literal, pero significa que recibe su fuerza ¿de dónde? Su poder ¿de dónde? Del infierno, del abismo. Y esta bestia es una persona que ya habíamos visto, no puse los versículos ahí, pero habíamos visto las bestias en Daniel, ¿verdad? Y vimos una bestia que tenía un cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Y que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño se está refiriendo a esta misma bestia, o sea, el anticristo, ¿verdad? Que sale de 12 naciones, y este cuerno pequeño, recuerde que destruye a 2 y queda con mayor poder. La bestia que sube del abismo, probablemente el mismo anticristo,
¿qué hará contra ellos? Los vencerá y los matará. Y esto es importante. Esto es importante, a la guerra, sí, contra ellos también. Y los vencerá y los matará. O sea, va a estar detrás de ellos. Si son siervos de Dios, ¿por qué son vencidos? Exacto. Pero ahí hay una enseñanza para nosotros. No todo siempre va a ser victoria a nuestros ojos. No todas las cosas que planeamos nos van a salir como queremos. Hay cosas que Dios permite que parecen negativas, pero están en su plan por alguna razón. No siempre hay victoria a los ojos humanos, pero en el plan de Dios hay victoria al final. Entonces vemos de que ellos iban a ser vencidos. Ellos que tenían que cumplir, dar su testimonio, predicar, pero iban a morir, iban a ser mártires. Pero nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a solo victoria, ¿verdad? De victoria en victoria, ¿verdad? De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Decía el otro, bendecido, prosperado y en victoria. Y esa es nuestra idea. Pero somos vencedores aún en medio de la prueba, y aún cuando las cosas parecen que están saliendo mal, Dios se está glorificando, aún en las cosas que se ven mal. Y eso se ve feísimo. Como dos siervos de Dios que están ganando almas. El Señor de pronto a otro le quita la protección y los mata, porque está en el plan de Dios. Y también en el plan de Dios suceden cosas que nosotros a veces no podemos entender. Y bueno, hace guerra contra ellos. Eso está en Daniel 7. Usted lo puede ampliar, eso ya lo vimos, que dice que esta bestia pelea contra Israel y vence. Ahí está, en Daniel 7:3 y verso 21. Es una victoria temporal. La victoria de Satanás es temporal, porque el reino de Dios se establece y se establecerá para siempre. Hay un detalle también, hay un dicho, tal vez don Isidro lo conozca más, que maneja misiones mejor que yo. La sangre de los mártires es semilla del evangelio. Siempre que trataban de exterminar a los cristianos, éramos como una plaga para ellos, más nos reproducíamos. Siempre que perseguían a la iglesia se esparcía y crecía más. Era un fenómeno, es un fenómeno. Cuanto más nos atacan, cuanto más nos hacen daño, entre comillas, beneficia a la obra. Y probablemente la muerte de ellos hace el avivamiento en el pueblo de Israel en estos 144,000. Despierta algo ahí. Porque los mártires, cuando las cosas son de Dios, es semilla para el evangelio. Así que la muerte de ellos no se para, produce un avivamiento, posiblemente los 144,000, que veremos en pasajes más adelante, que se vuelve a mencionar, porque es el trabajo de estas personas. ¿Qué hacen con sus cuerpos? Verso 8. Sus cadáveres los van a colocar, mira qué bueno el anticristo, lo van a colocar en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también, usted no tiene que interpretar mucho, nada más dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Jerusalén. Significa que Jerusalén para ese momento va a ser corrupta, va a estar en Sodoma. Ya se imaginan la moda que ya tenemos, ¿verdad? Homosexualidad, libertinaje y todo eso. Va a tener un ambiente de eso, y así se le va a conocer en ese momento, apartada de Dios. Pero esto va a ser un avivamiento donde Dios saca su remanente de un pueblo que se alejó, de un pueblo que se perdió, de un pueblo que está en perdición, que es conocida como Sodoma y como Egipto. No es la primera vez que se le llama Sodoma a Israel. En Isaías 1:9-10 se le llama Sodoma también, por su comportamiento. Y si no se acuerda, Sodoma y Gomorra, su característica principal era el tema de la homosexualidad, ¿verdad? La perversión, era la moda que tenemos ahorita. No es casualidad cómo va a estar en ese tiempo. Cuando hablamos del anticristo, creo que más adelante dirá de que al amor de las mujeres no hará caso. Algunos interpretan que también tiene una situación ahí, ya que usted conoce, ¿verdad? Lo digo mucho porque Facebook me puede bloquear ahí una vez.
Ok, el verso 9. Es interesante el verso 9. ¿Qué van a hacer la gente en aquella época? Léalo ahí, léalo. Los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones verán sus cadáveres, o sea, los ponen ahí para que se pudran, para que la gente lo vea, lo verán por 3 días, ¿verdad? Y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Es para denigrarlos. ¿Qué tiene que ver 3 años y medio y 3 días? Exacto, lo agarró. Porque se me adelantó a la pregunta que yo iba a hacer por ahí, aquí. Ahí está. ¿Qué representan los 3 días y medio? Probablemente el periodo de predicación de ellos mismos y el periodo de exaltación después de ese mismo tiempo. También puede representar el último periodo de los 3 años y medio que harían falta hasta la venida del Señor, donde hay resurrección. Eso también sería interesante. Pero tiene que ver con el periodo de la tribulación, simbólicamente. El verso 10, ¿qué es lo que hacen ellos? 10. Hacen una celebración, pero vean qué celebración, no sé a cuál se le puede parecer. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Parece Navidad, no sé si es diciembre, pero se van a enviar regalos unos a otros. Van a estar celebrando y enviándose presentes y disfrutando. Porque ¿qué hacían estas personas a la gente, a los oídos de la gente? Atormentaban a los moradores de la tierra, porque estaban hablando de arrepentirse, estaban hablando de convertirse, de volverse a Dios, que los juicios que estaban pasando no eran casualidad, que lo que estaba pasando en el mundo pasará en ese entonces es porque Dios está castigando a la tierra. La gente no le hacía caso, como el día de hoy, como el día de Noé, no le presta atención y los atormentaban. No querían oírlos, no querían escucharlos. Así que estos 2 testigos hacen una labor de profetas, hacen una labor de predicadores. ¿Dónde están los profetas así hoy en día? ¿Qué se hicieron? Todo el mundo quiere decir que son profetas hoy en día, pero son profetas del dinero, de la prosperidad, de la bendición. Pero ¿dónde están los profetas que están señalando el pecado, tanto en el pueblo de Dios como también afuera? ¿Dónde aquellos que están hablando de justicia? Aquellos que no hay, son muy pocos. Algunos piensan que también porque la iglesia va decayendo, el Señor tiene que levantar a 2 testigos judíos para que terminen el trabajo. No lo sé. Pero nosotros también tenemos una función que Dios nos dio, es de predicar la palabra y no se nos puede olvidar, y la hemos ido dejando y nos hemos ido acomodando al mundo por miedo. No te oigan porque te pueden malinterpretar, que no malinterpreten esto, que no malinterpreten lo otro, que te bloquean por el Facebook, estamos en un mundo así. Nos van coaccionando para que no hagamos nuestra labor. No soy de la línea apostólica profética, pero sí la iglesia tiene una labor profética, que es anunciar la verdad del evangelio. No es señalar a la gente, pero sí decir lo que la Biblia dice. Bueno, ellos no tienen miedo, ellos no tienen temor, ellos no tienen temor que los bloqueen, ellos no tienen temor de que ya no tengan seguidores en Facebook o en YouTube o en lo que exista en aquella época. Bueno, algo que se me estaba olvidando es que dice que la gente, los moradores de la tierra, todo lo ven. ¿Cómo lo van a ver? Hace unos años leer esto se reían. La gente se reía. ¿Cómo van a ver los moradores de la tierra todo lo que está sucediendo? Bueno, ahorita hay satélites, hay internet, o sea, esto es posible. Que todo el mundo vea en vivo la muerte de ellos y todo el mundo lo celebre al mismo tiempo. Es posible. Tenemos la tecnología para que esto suceda. Bueno, no se quedan ahí, ¿verdad? Otra cosa que usted preguntó, esos 3 días y medio, bueno, representan la gran tribulación, pero también los 3 días
que Jesús estuvo en la tumba, ¿verdad? 3 días Jesús estuvo allí y resucitó, bueno, al tercer día. ¿Qué pasa con ellos? Ellos también van a resucitar, en este caso al tercer día y medio, pero la similitud es muy cercana. Después de 3 días y medio, verso 11, entró el Espíritu en ellos, el Espíritu de vida, y resucitan, se levantan. ¿Usted se imagina ver una resurrección en vivo y en directo? Pues hay muertos de repente, ¡pum!, se levantan. Yo imagino la conmoción a nivel mundial que se da eso. Se oye una voz del cielo que les dice: suban acá. Esta voz está en el verso 12, ¿verdad? Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Ok? Subieron al cielo delante de sus enemigos. Otra similitud, algo que me llama la atención, en el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, número perfecto. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Cuando Jesús resucitó, ¿qué hubo? Bueno, cuando Jesús murió, no hubo muertos, pero hay también una cierta similitud. En este caso, este temblor implica, este terremoto, trae 2 efectos. ¿Cuáles son esos 2 efectos? Verso 13. Hay 2 efectos. Dígame. Una es esa, ¿sí? Alguien oí muerte, ¿sí? ¿Murieron? Ah. ¿Y el otro efecto? Habían aterrorizados, ¿sí? Perdón. Había otro efecto, perdón. Y el tercero, hubo gente que dio gloria al Dios del cielo. Esto es importante. Significa que la muerte de ellos y la resurrección impactó a un grupo de personas. Y aunque algunos se aterrorizaron, a algunos les dio miedo y otros murieron, provocó la conversión de otra parte. Dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, la mayoría no se convierte, pero siempre hay una parte que sí. Probablemente los 144,000, probablemente este grupo de personas ya que venía la palabra sembrada en su corazón. La pregunta de los teólogos es: ¿quiénes son estos 2 testigos? Sugerencia, hermanos. Yo he oído de todo. Ok, esa es una opción, ¿verdad? ¿No dicen que qué? Ese no lo había oído, no para mí, gracias. Joel. Enoch. Ok. Sí, esa sí la pegaron acá. ¿Ay? ¿Sí? Enoch. Ajá, sí, claro. Sí, también está esa posición que se esté refiriendo de una manera simbólica a la ley y los evangelios. Voy a decir las opciones más comunes, pero sí, esa opción aparece: la ley, los evangelios, los profetas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es una opción. También está Elías, bueno, las que ya mencionaron, Elías y Enoc. ¿Por qué Elías y Enoc entran entre los candidatos? Ahí lo pusieron. No lo pusieron. Porque no conocieron muertos. Pues no murieron. Y la Biblia dice que todos tienen que morir. Entonces, de nuevo van para abajo de nuevo para que vean la muerte, como todos los seres humanos. Enoc fue traspuesto vivo al cielo y Elías fue vivo al cielo. Entonces, esos son unos candidatos. Otros candidatos, si hablamos de personas y no de forma simbólica, porque dice la hermana, digamos, si hablamos de personas, Elías y Moisés. ¿Por qué? Por el tipo de milagros que ellos hicieron.
que los caracterizaba. Pero el punto mayor y más fuerte, si no se le ha olvidado, es que aparecen en la transfiguración de Jesús. Aparece Elías y aparece Moisés. Y cuando ellos aparecen ahí, recuerden que están los discípulos, principalmente Pedro, como siempre, asustadísimo, y dice: ¿qué, Señor? Le hacemos unas enramadas para que se queden aquí y duerman después de la noche, ¿verdad? Y el Señor se transfigura, o sea, comienza a verse la gloria del Señor. Esto algunos indican que es un indicio de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y que esos dos personajes no aparecen de casualidad en la conversación con Jesús. No es de casualidad, sino que están evocando a los dos profetas de los últimos tiempos. Esa es una posición de peso. ¿Perdón? El cuerpo de Moisés nunca fue encontrado tampoco, ¿verdad? Que fue escondido para que Satanás, según Judas, no pudiera tocar. ¿Sí? Y otra posición es que pueden ser dos profetas cualquiera. ¿Por qué cualquiera? La idea es que Dios levantará dos personas parecidas a Elías y a Moisés. ¿Cómo pasó con Juan el Bautista, quien cumplió el papel de Elías? Usted puede ver Mateo 11:14, y Jesús dice: ¿quiere que les revele algo? ¿Quiere que les diga algo? Ustedes están esperando a Elías, ¿verdad? Eso es una profecía de Zacarías, donde Elías llegaría en los últimos tiempos antes que el Señor, a preparar el camino del Señor. Dice: Elías ya vino y ustedes hicieron con él cuanto quisieron. O sea, Juan el Bautista representaba a Elías, su ministerio era parecido. No era una encarnación, no había vuelto a vivir, ¿verdad? Sino que era un profeta que tenía las características de Elías. Entonces puede darse lo mismo también. Puede darse que Dios levante dos personas muy parecidas al ministerio de Elías y Moisés. Entonces, si hablamos de personas, no de forma simbólica, las que tienen mayor peso son estas dos: Moisés y Elías, porque ya aparecieron en la transfiguración. Y puede pasar también lo que pasó con Juan el Bautista: dos personas cualquiera que tienen un ministerio semejante o parecido, y que no necesariamente sea el mismo Elías literalmente. Y que puedan hacer los mismos milagros que ellos. Porque no son ellos los que lo hacen, es Dios. Entonces no depende del milagro que vayan a hacer, depende de Dios. Entonces por ahí va, si hablamos de personajes, por ahí van las posiciones, y también la que sea totalmente simbólica de la ley y el Nuevo Testamento, como mencionó el hermano. Yo, en mi opinión personal, el texto me da a entender que son personas. En lo que yo creo, son personas que dicen que mueren, que son expuestas, se burlan de ellos, hacen fiesta por su muerte. O sea, es muy, muy literal esa parte, muy narrativa, para que sean símbolos, pero también pueden representar cosas. Y es una forma de morir muy semejante, o sea, una escena muy semejante a la que vivió el Señor. Vio maltratados, expuestos y resucitó. Sí. Ok. Seguimos, hermanas, pues sí está lloviendo, entonces vamos a terminar. Terminamos el capítulo, ¿verdad? Porque no nos queda ahí nada. Habíamos quedado en la sexta trompeta. ¿Cuál sigue? Sigue la séptima trompeta. ¿Ok? Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese Señor se está refiriendo al Padre, y el Padre y el Hijo, Señor y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Se está uniendo a los dos, la característica de los dos, pero se está refiriendo al Padre y se está refiriendo al Hijo, y como que une a los dos. Veamos de nuevo, podemos ver la adoración en el verso 16. ¿Quiénes adoran de nuevo? Estos son el grupo de alabanza del cielo. Ahí están los 24 ancianos, se vuelven a postrar como lo vimos al principio, se postran para adorar sobre sus rostros y adoran.
Esto nos enseña que la adoración es parte del cielo. Hay cantos, se postran, alaban al Señor, hay declaraciones de adoración, ¿verdad? No me entiendan declaraciones como hacen algunos hoy en día, me refiero a proclamaciones, alabando al Señor. Hay todo esto, hay un movimiento de adoración en el cielo. Y hay hasta ofrenda porque dan sus coronas. Ponen sus coronas a los pies del Señor. Exacto. Hay adoraciones de ángeles, hay adoración de los mismos querubines, ¿verdad? En este caso están los 24 ancianos nuevamente. ¿Y qué dicen estos 24 ancianos? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Pero mira esta frase: el que eres, que eras, o sea, estamos hablando del pasado, y el que ha de venir, presente, pasado y futuro, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oh, ya me fui. Sí, me pasé, hermano. Más bien pensé que quiero terminar. Aquí está. Porque has tomado el poder y has reinado. Pero mira que aquí decía, yo puse Dios, pero en el original es Señor y Cristo. Señor y su Cristo. Y aquí es una adoración como si los estuviera uniendo. Sabemos que el Padre y el Hijo son uno. El Señor Dios Todopoderoso une todo y hace una sola adoración. Eso es interesante. Cuando al principio, cuando estudiamos esto, veíamos que había una adoración al Padre y una oración semejante al Hijo, después que tomó el rollo, y aquí hace una unión, porque Dios, el Padre y el Hijo son uno solo y merecen la misma adoración, no hay distinción. A Jesús se le llama también el Todopoderoso. ¿Qué anuncia la trompeta? Verso 18, ya vamos terminando. Anuncia dos cosas, una cara de la moneda bonita y otra no. ¿Qué anuncia? Verso 18. Al final, sí, más o menos al final. Se anuncian juicios, pero también se anuncian galardones. Verso 18 dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, el juicio final. Pero también la parte positiva, hay a veces se enseña muy poco de esto, quiero recalcarlo, y de dar el galardón a tus siervos. Hay un premio para los siervos, en este caso los siervos, aquí aclara cuáles, los siervos, los profetas, todos los que han sido profetas, se incluyen también estos dos testigos, a los santos, ya ahí incluye más gente, y a los que temen tu nombre, todos los salvos también van a tener premiación. ¿Y quiénes son esos? A los pequeños y a los grandes. Lo que hacemos aquí en la tierra, hermanos, nuestra salvación no depende de las obras, y creo que la mayoría lo entiende. Somos salvos por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el trabajo que hacemos en el Señor, Pablo lo dijo, no es en vano. Lo que hacemos para Dios, aunque tú hoy no veas recompensa, se apunta en el cielo. Lo que trabajamos para Él, lo que hacemos para Él de corazón, tendrá recompensa en el cielo. Y Dios tiene preparado galardones. Entonces, si tú haces las cosas de mala gana, siempre he dicho mejor no hacerlo. Ya el galardón ya lo tienes medio chueco ahí, ¿verdad? Siempre lo tienes medio dañado. Hay premio para nuestro servicio, para nuestro trabajo, por perseverar hasta el final. ¿Y para quiénes? Vuelvo y repito, los siervos, los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, aquí se ven los dos elementos, los santos de todos los tiempos, y a los que temen tu nombre. Eso es mucho más amplio. Nosotros tememos a Dios, se supone, entonces estamos incluidos en esa premiación que Dios va a hacer al final de los tiempos, donde nos llamará por nombre para premiarnos. Pero también dice la Biblia en otros textos que algunos mirarán de lejos avergonzados, o sea, algunos no recibirán nada en la cabecita, ¿verdad? No le van a poner nada.
¿De qué depende? De nuestro trabajo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano y Él lo observa. Verso 19, verso final, dice: y el templo de Dios fue abierto. ¿Cuál templo? Sí. Perdón, antes de eso, es que hay algo que a mí me llama mucho la atención. En el 18 dice: y de destruir a los que destruyen la tierra, o sea, A los que dañan, juicio. pero también a los que destruyen, a los que no cuidan el ecosistema, a los que, o sea, yo sobreentiendo, porque la tierra es la creación de Dios y el ser humano la está destruyendo. El pecado también la hace destruir. Exacto, o sea, esto, el tiempo ha cambiado. ¿Por qué? Por la mano del hombre, por la contaminación, por todo. O sea, Dios se va a encargar hasta de eso. Dice que la tierra gime. Exacto, de juzgar incluso a los que estamos, no voy a involucrar Sí, ahí. cuidado si De tiran vez en basura. cuando hemos tirado un papel al suelo. Y Sí, esa sí. es la verdad. O sea, el ser humano es. Claro, no creo que vamos a ser condenados. No, pero. Está bien, no hay estaba así personas la- que se dedican pero a sí, destruir sí. selvas y demás. Los mismos gobiernos venden terrenos, explotan la tierra, una mala administración de los recursos. ¿Está bien? Perfecto. Ahí es un tema ecológico. Verso 19, ahora sí. ¿Qué sucede? ¿Qué dos cosas pasan? Gracias, Sandra. ¿Qué pasa en el verso 19? El templo, ¿pero cuál templo? El templo que estaban midiendo. Ok, aquí hay un contraste en el templo de la tierra que es profanado, ¿verdad? Por el anticristo y la bestia que van a tener lugar ahí en el patio, que van a profanarlo, con el templo santo del cielo. Va a ser abierto, es abierto en el cielo. Y se deja ver el arca del pacto, que era simbolismo de qué? Era simbolismo de la presencia de Dios, era simbolismo de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios. ¿Qué podrá significar esto, hermanos? Bueno, hay unos efectos. Antes de que respondamos eso, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso era más como para anunciar o ver que el cielo se abre. ¿Qué significan cielos abiertos? Probablemente aquí se está anunciando en el contexto ya la séptima trompeta, la venida del Señor, pero también está indicando aquí de alguna manera un pacto, un trato, pero ¿con quiénes? Si el pueblo, la gente está alejada de Dios. ¿Con quiénes? Probablemente con aquellos que han creído. El cielo se abre. A pesar de todo, el cielo está abierto. Y a pesar de todo, se deja ver el pacto de Dios, el arca del pacto. El pacto era la alianza, símbolo de la alianza, símbolo del trato con Israel, símbolo de la presencia de Dios. Entonces, en medio de tanto juicio, siempre va a haber salvación, siempre va a haber un remanente, siempre va a haber algún tipo de oportunidad. Quedan 10 minutos, hermanos. Terminamos ya nuestro paréntesis, hermanos. Terminamos nuestro paréntesis con los dos testigos. Estos, según mi interpretación, preparan el corazón de los judíos, los 144,000 que habíamos visto, y las multitudes. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 7:4 nos habla de los 144,000, y el versículo 14 nos habla de las multitudes vestidas de blanco. No son el mismo pueblo. Hay gente que cree que es lo mismo. No. Uno tiene un número definido y el otro un número indefinido. Son dos pueblos distintos. ¿Producto de qué? De la muerte de estos testigos, de la gente que glorifica a Dios después de verlo resucitar. Ellos hacen una labor evangelística y dan su vida para que eso se logre. Quienes quieran que sean, ¿verdad? Si Moisés, si Elías, si Enoch, si son desconocidos, si se llama Juan, si cómo se llaman, tienen una función.
o tendrán una función. Ahí está el texto. Se toca la séptima trompeta, que es el anuncio de la venida de Cristo. Y aquí, bueno, algunos interpretan en Tesalonicenses cuando suene la final trompeta, algunos creen que están hablando de esta, y eso también es interesante, pero no lo vamos a discutir hoy. Algo que quiero afirmar: se afirma la importancia de ser testigos de Cristo. Estas personas son ejemplos para nosotros. Nosotros, que nos cuesta evangelizar aquí en la esquina, que nos cuesta hablar a un amigo, que nos da miedo, nos da temor, y no critico porque somos seres humanos y a todos nos da, pero necesitamos ser valientes y seguir siendo testigos, porque en los últimos tiempos estas personas se levantarán, los 144,000 se levantarán, y probablemente los otros, las multitudes también, a ser testigos a las personas en ambientes más difíciles que los que tenemos nosotros. Testigos de Cristo, sí. Aclara. Somos nosotros testigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Manifestamos a Cristo, y no es que estemos dando de Biblia a la gente, y no es que estemos convirtiéndolo, conviértete porque vas para el infierno, no es lo que yo estoy diciendo, pero es nuestra vida un ejemplo. Estamos haciendo nuestra función. Hablamos cuando tenemos que hablar, cuando nos da temor, nos da miedo, nos callamos, y nos han hecho, tal vez nos han puesto en una esquina donde el evangélico no puede hablar. Todos los demás pueden hablar. El LGTB sí puede decir que es lo que es. El borracho no le da pena, el mujeriego no le da pena decir que no pasa mujeres, no sé, aquí todo el mundo le aplaude. Pero el evangélico, quédate callado, no hables. Nosotros nos decimos, da vergüenza ir a la iglesia y cortar y tener una familia y tratar de buscar a Dios. ¿Cómo nos va a dar vergüenza? No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No te dé pena, no te dé pena ser creyente, no te dé vergüenza. Somos testigos, todos somos llamados a ser testigos. Nos envió el Señor, ¿verdad?, a testificar. Así que podemos aprender de ellos. Personas que todavía no han salido, que están en una profecía, decimos que no han salido, y que nos dan un ejemplo a nosotros. ¿Qué tal si oramos? Mante Padre Celestial, a través de estas dos enseñanzas que hemos tenido, donde vemos el ángel con el libro abierto, donde se proclama a toda lengua y a toda nación tus maravillas, donde hay un arco iris que representa el pacto. Hoy aquí estudiamos dos testigos, los cuales profetizarán y condenarán la maldad que habrá en aquella época, y que serán muertos por el poder del maligno, pero que resucitarán. Vemos personas que hacen un trabajo evangelístico, vemos personas que ganan almas aún dando su propia vida. Tal vez nosotros no vamos a dar nuestra vida, pero podemos esforzarnos un poquito más para que nuestra vida sea testimonio a los que nos rodean, para poder dejar la semilla de la palabra en nuestros familiares, en nuestros amigos, para poder aprovechar momentos específicos donde las personas abren su corazón. Consideramos que estamos en una época difícil, pero que el cielo de Dios está abierto también para salvar, que todavía tú estás dando tiempo a la humanidad para salvarlos. Señor, que no nos dé temor, que no nos dé miedo aún a pesar de los obstáculos, que podamos cumplir. No se nos garantiza, como estos dos testigos, que todos se conviertan. No se nos garantiza que todos nos crean, pero sí que cumplimos una misión, y que tú vas a recompensar a todo aquel con un galardón, a todo aquel que hace tu obra. Gracias, mi Dios, por estos hermanos que han hecho el esfuerzo de estar acá. Tal vez a pesar de la lluvia y el cansancio, han demostrado interés. Te pido que tú les bendigas como tú sabes hacer, esas bendiciones espirituales que tú das, o materiales también, que tú sabes dar a cada uno de tus hijos. Bendícelos y que lleven esta palabra en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Llévalos con bien y guárdalos a su lugar de destino. Amén.